Muy buenos días a todos los presentes. El día de hoy, pues como recordarán, pues hoy es nuestro último día de clase del curso de dibujo técnico. Entonces, vamos a continuar viendo el manejo de AutoCAD, ¿ya? Y vamos a ejercitar el día de hoy con, con el dibujo de un polígono. Y asimismo, pues esperando que ustedes tomen nota de- del aviso que vieron en sus pantallas durante varios minutos. Entonces, eh, espero también que tengan ahí a la mano o en sus computadoras ya listos el AutoCAD para poder darle un seguimiento a lo que yo les voy a mostrar y a los procesos que vamos a ejecutar. Entonces, pasemos de lleno entonces a la clase y veamos lo que nos corresponde el día de hoy. En AutoCAD, particularmente, va a reconocer dos tipos de coordenadas, ¿ya? Y una de ellas son las que se denominan coordenadas rectangulares, el cual, pues, son un sistema que se forma con dos rectas numéricas perpendiculares que se intersecan en el punto correspondiente al número cero en cada recta. El punto de intersección se llama origen y se representa eh, con el símbolo O. Las rectas numéricas horizontal y vertical se llaman eje X y eje Y. En esos dos ejes se divide al plano en cuatro regiones llamadas cuadrantes, que se enumeran como se indica en la siguiente figura. Entonces, si observamos la figura, ya, prácticamente lo que nosotros estamos viendo ahí es un eje cartesiano o un plano cartesiano, ¿ya? Entonces, prácticamente lo que nos está queriendo decir el texto es de que la coordenada rectangular se basa precisamente en este eje cartesiano, en el cual tiene un eje denominado X y un eje denominado Y, ¿ya? O también lo podemos conocer como el eje de las abscisas o el eje de las ordenadas. Este plano cartesiano pues se divide en cuatro cuadrantes, ¿ya? En el cual vamos a nosotros, o este eje cartesiano o plano cartesiano nos va a permitir el poder identificar valores en X y valores en Y, tanto positivos como negativos, ¿ya? Y es, y este eje cartesiano o este plano cartesiano, no tanto en topografía como en otros campos de la matemática, también nos permite, o precisamente en topografía, también nos permite poder analizar, evaluar y determinar ángulos azimutales y rumbos, que es otros, que son otros sistemas de ángulos que reconoce AutoCAD. Entonces, este plano cartesiano viene siendo de mayor ayuda a la hora de querer plotear puntos en el programa, ¿ya? Entonces, por eso es que nos dice que un plano que contiene un sistema coordenado rectangular se llama plano X y Y, plano coordenado, o simplemente un plano bidimensional. Sin embargo, la mayoría lo conocemos como un plano cartesiano, ¿ya? Entonces, este sería una de las formas. Asimismo, AutoCAD reconoce valores absolutos y valores relativos para el plano coordenado o para las coordenadas rectangulares. Y vamos a ir viendo un poquito de eso. Asimismo, este sistema, pues, se le denominó en honor a Descartes, ¿ya? Debido a la aportación que hizo en su momento en este campo.
Entonces, la coordenada de un punto en AutoCAD o en el plano cartesiano, pues va a ser la intersección de los valores en el eje X con los valores del eje Y. Por lo tanto, vamos a tener eh, un punto al cual le podemos denominar punto P o punto con la denominación que nosotros queramos. La cosa es identificar ese punto. Y ese punto va a estar eh, conformado por el valor de X y por el valor de Y. Entonces, a esa intersección del valor de X y al valor de Y es que nosotros le vamos a denominar nombre a ese punto. ¿Ya? Entonces, dice que este punto está en la intersección de la línea vertical que pasa por A en el eje X y la línea horizontal que pasa por B en el eje Y. El número A es la abscisa o coordenada X del punto y el número B es la ordenada o coordenada Y del punto. ¿Ya? Y se dice que P tiene las coordenadas A, B, ¿ya? Tal como lo podemos nosotros observar en esta gráfica. Entonces, nosotros en ese plano cartesiano o este plano coordenado, vamos a tener un valor A en el eje X y vamos a tener un valor B en el eje Y esa proyección que se hace del valor de A en el eje X con respecto a la proyección del valor de B en el eje Y, va a existir o esos dos valores van a coincidir o se van a intersecar en un punto denominado P. Y a ese punto P va a tener como coordenada X y Y, o A, B, tal como lo vemos acá. Entonces, y cuando nosotros nos piden graficar puntos en un plano cartesiano, pues nosotros evaluamos los puntos o los valores de los puntos, o punto A, punto B, punto C, punto D, punto E. Entonces vamos observando qué valores tienen en el eje X y eje Y cada punto y nosotros vamos identificando, ¿ya? En dónde es que se intersecan esos puntos en los cuadrantes en los que divide este plano coordenado o plano cartesiano. Y de igual manera, AutoCAD pues lo identifica o lo detecta de tal manera que al momento que nosotros ingresamos, ya sea tecleando la coordenada, AutoCAD nos va a reconocer en dónde cae espacialmente dicho punto, ¿ya? Sin embargo, no es únicamente este tipo de coordenadas la que reconoce AutoCAD. AutoCAD también reconoce eh, una coordenada denominada polar, ¿ya? Vamos a bajar, acá está. Entonces, aparte de la coordenada rectangular, que puede ser valores relativos o valores absolutos, también reconoce una coordenada polar. Y la coordenada polar, pues, se encuentra dentro de un sistema que está dado en un plano bidimensional con un punto de referencia llamada polo, el cual sirve de partida donde cualquier punto se encuentra en la coordenada r, teta, donde r es la distancia desde el punto hasta el origen y teta es el ángulo formado entre la recta formada por el punto de origen y un punto dado, y el eje X positivo del plano. ¿Ya? En la siguiente figura dice que nos muestra un plano hipotético de dos dimensiones, en el cual se encuentran el punto O y el punto P, donde el punto O sirve como polo, el cual es atravesado por un eje X, y asimismo este se llama eje polar.
y el polo y el eje polar constituyen la base del sistema coordenado o el sistema de coordenadas polares. El vector unitario E con dirección del eje X y un vector unitario U con dirección al punto P forman un ángulo T. La distancia OP constituye un radio. Entonces, veámoslo más práctico. Entonces, si AutoCAD reconoce, si nosotros ingresamos un punto eh, en el cual le, le vamos a proporcionar información a AutoCAD de un valor de X y un valor de Y, AutoCAD nos va a identificar ese punto y lo va a colocar espacialmente dentro de la pantalla gráfica. Entonces, y con la coordenada polar necesitamos dos datos, siendo el primer dato, ya, la distancia. Necesitamos tener una distancia. Y el otro dato es el ángulo, ¿ya? Entonces, eh, cuando tenemos esos dos datos o esas dos, o esa información, nosotros ya podemos ingresarlo a AutoCAD y AutoCAD nos lo va a identificar y nos va a colocar el punto desde el, eh, desde el polo, ¿ya? Entonces, tenemos acá lo que se denomina, en donde se encuentra el punto O, que es a partir del polo, y tenemos un eje E, ¿ya? Que tiene relación con el eje X, y tenemos una abertura, ¿ya? Entonces, el polo, pues se encuentra en un punto indefinido, ¿ya? Tanto así que cuando nos pide AutoCAD el primer punto para poder, o sea, el punto de partida o punto de inicio, para poder identificar dónde se ubica el punto, ¿ya? Eh, entonces, y tenemos una recta, ¿ya? Que está definida por U, el cual es un radio, y ese radio viene siendo el dato que debemos ingresar como distancia. Entonces, a AutoCAD le ingresamos, o sea, primero llamamos un comando, ya sea un punto, ya sea una línea, una polilínea, ¿ya? Pero antes de iniciar a puntear, nosotros le tenemos que indicar desde dónde debe de arrancar para que AutoCAD eh, nos muestre dónde se ubica espacialmente dicho punto, ¿ya? Por lo tanto, el polo puede ser un punto donde nosotros le indiquemos que inicie, ¿ya? En AutoCAD. Y nosotros le debemos de proporcionar el ángulo, ya sea que este ángulo esté dado en rumbo o esté dado en azimut, ¿ya? Y la distancia. Y de esa manera, nosotros le indicamos el punto de partida y AutoCAD automáticamente a partir de ese punto nos va a decir o nos va a mostrar a, a qué parte o la ubicación espacial del punto en la pantalla gráfica se ubica esa, ese punto, ¿ya? Asimismo, también las coordenadas polares pues contienen valores absolutos y valores relativos, pero no vamos a entrar en detalle sobre esos dos subtemas. Lo que vamos a hacer es ir a la práctica y poder ver de qué es lo que estamos hablando en este momento. Entonces voy a iniciar AutoCAD y les voy a mostrar esa parte que debemos de entender.
Entonces, yo acá ya tengo iniciado el programa, ¿ya? Entonces, como recordarán, cuando nosotros abrimos el programa, eh, lo primero que hay que eh, realizar es configurar las unidades de dibujo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a llamar el comando UN, ¿ya? UN de units o unidades de dibujo. Le damos enter y configuramos nuestra área de trabajo, ¿ya? Le voy a decir que me lo deje en el tipo de ángulo que vamos a manejar, porque vamos a ingresar datos de azimut. Lo vamos a dejar en grados, minutos y segundos, ¿ya? Y con la precisión de 2 decimales en, en los segundos. A favor de las agujas del reloj, la escala va a estar en metros, la dirección va a estar al norte y le damos OK. En longitud va a ser decimal y la precisión va a ser de 4 ceros. ¿Ya? Bueno, entonces esto es lo primero que debemos de realizar. Lo segundo es configurar nuestro estilo de punto. ¿Ya? Podemos hacerlo desde formato o podemos llamar al comando a través del teclado. Y tenemos dos formas. Una es tecleando PT y otra es tecleando DDP type. ¿Ya? Le damos enter y nos va a abrir la ventana de estilo de punto. Escogemos el estilo de punto y para este ejercicio pues vamos a dejarlo en un tamaño relativo, ¿ya? Porque necesitamos de que el punto cuando lo ingresemos lo detectemos o lo podamos observar de primera mano para no estar haciendo mucho zoom. Bueno, entonces nosotros podemos llamar al comando punto, ¿ya? PO, y le podemos ingresar una coordenada, ya sea que esté cercana al punto de origen o tener valores mucho más grandes, ¿ya? Vamos a decir que vamos a tener un punto dentro del plano cartesiano, plano coordenado de, de 20. Acá es donde nos funciona tener activado la entrada dinámica, ¿ya? Porque solo tecleamos el valor de 20 y con la tecla Tab de nuestro teclado podemos nosotros ingresar la coordenada Y, que vamos a decir de que es de 10, ¿ya? Los valores que estamos ingresando, recuérdense de que están en metros, ¿ya? Le damos Enter y ya nos aparece el punto, ¿ya? Y así podemos seguir ingresando varios puntos, ya siempre llamando el comando point, de manera abreviada es PO, le decimos que X tiene 15, lo podemos, lo podemos hacer con tab o podemos también, para poder ingresar la coordenada Y, podemos oprimir la tecla de coma. Entonces ya nos deja ingresar una coordenada y le voy a ingresar 25. ¿Ya? Entonces, como ven, ya la coordenada pues ya me lo tiró un poco más arriba, ¿ya? Eh, porque 25 es donde se ubica el eje Y, o sea, en el eje Y le ingresamos un valor más alto que en el eje X. Entonces, recuérdense de que los valores X y Y van a tener que intersectarse en un punto y ahí es donde va a caer el símbolo o la figura de punto, ¿ya? Bueno, entonces, tenemos esta manera de ingresar puntos, ingresarlo, como decimos nosotros, a pie, punto por punto, teclear los puntos por cada punto, ¿ya? O también
Cuando nosotros obtenemos nuestros resultados de análisis y de cálculo para un polígono medido, ¿ya? Entonces nos va a tener como resultado el obtener coordenadas X y Y. Entonces, estas coordenadas que nosotros vemos en pantalla, lo voy a agrandar un poco más, ¿ya? Tenemos coordenadas X y tenemos coordenadas Y. Estas coordenadas pues nos permiten dibujar el polígono. En otras palabras más técnicas, estas coordenadas que nosotros obtenemos a partir del cálculo del levantamiento que se llevó a cabo, ¿ya? Eh, nos permite reconstruir el polígono, ¿ya? Para ver sus dos características principales, que es área y perímetro, ¿ya? Entonces, pero AutoCAD no va a reconocer de manera individual estas coordenadas, ¿ya? Sino que lo debemos, si se dieron cuenta cuando ingresé un punto de 15,25, entonces, si hacemos eso con estas coordenadas, pues nos va a llevar tiempo. Entonces, lo que hay que realizar es simplificar el proceso para que sea más fluido. Entonces, para eso es de que utilizamos Excel, en donde nosotros vamos a utilizar la función concatenar y nos va a unir la coordenada X y Y en una sola cadena de texto. Y con esa cadena de texto nosotros nos facilita el ingresar esa coordenada en AutoCAD para no estar tecleando toda la coordenada de X y toda la coordenada de Y. Porque si se dan cuenta, aquí hablamos en coordenada Y, ya estamos hablando de un valor muy grande, ¿ya? O teóricamente grande, de 1.822.567.98. En X tenemos 502.2.98, ¿ya? Entonces, estar tecleando esas coordenadas de manera individual, pues nos va a consumir mucho tiempo y no vamos a ser efectivos. Entonces, con Excel vamos a llamar vamos a utilizar la función concatenar, le vamos a dar igual, escribimos concat, ya nos aparece la, la función. Entonces, con la tecla Tab de nuestro teclado, lo oprimimos y ya nos aparece la función. Entonces, debemos nosotros de ingresar los valores de X y los valores de Y. Entonces, lo primero que vamos a hacer es seleccionar X, voy a teclear la coma, ¿ya? Voy a abrir comillas, voy a teclear coma, abro comillas y vuelvo a teclear coma. ¿Eso para qué nos sirve? Le estoy diciendo a Excel que me una la coordenada X y, y que me una coma, ¿ya? Y luego voy a seleccionar y le estoy diciendo a Excel que me una la coordenada Y. Le doy Enter y yo ya tengo unificado en una sola cadena de texto el valor de X separado por una coma y el valor de Y, ¿ya? Entonces, en la parte inferior derecha hay una cruz, lo jalo, ¿ya? Y ya me va a generar el resto de coordenadas concatenadas, ¿ya? Y estas coordenadas yo ya las puedo ingresar de manera unificada o seleccionar todo, copiarlo y pegarlo en AutoCAD, ¿ya? Sin embargo, para poder llevar a cabo ese proceso en AutoCAD, pues debemos de usar el comando que vimos la semana pasada, que se llama múltiple. Vimos múltiple en la entrada dinámica, ¿ya? Nos lo selecciona, le damos Enter y nos pide que ingresemos el nombre del comando, el cual va a repetir a cada rato.
le vamos a decir que el comando que queremos que no repita es el comando punto, que abreviado es PO. Le damos Enter, ¿ya? Y nos vamos a Excel y le damos copiar a lo que está seleccionado y nos venimos a la barra de comandos que está en la parte inferior de la interfaz, ¿ya? Y pegamos los puntos, ¿ya? Dice que nos pide un nuevo punto, pero vamos a oprimir la tecla Escape, ¿ya? Y ya tenemos ingresados los puntos. Pero ahora, ¿qué pasa? No lo podemos observar. ¿Por qué razón? Porque los valores de X y Y son demasiado grandes para AutoCAD y que lo logre identificar de manera automática. O sea, que nos lo muestre de manera instantánea. Sin embargo, por el espacio que tiene la pantalla gráfica, no es posible poder observar esos puntos ingresados. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a oprimir la tecla Zoom y vamos a oprimir la tecla A para decir de que queremos hacer zoom a toda la pantalla gráfica. Le damos A, Enter, y si se dan cuenta, el punto nos aparece en una parte más al norte o en la parte más arriba de la pantalla gráfica, ¿ya? Y es por eso que nos sirve colocar en primera instancia que el estilo de puntos en cuanto a su valor de tamaño sea relativo, porque cuando yo le hago zoom de manera un poco más rápida, la identifico en dónde se ubica, ¿ya? Haciendo zoom primero, zoom all. Entonces yo ya me acerco a esos puntos y oprimo el comando, o sea, tecleo el comando regen, así como lo oyen, se escribe regen, se regenera y yo ya tengo los 4 vértices del polígono. Y para dibujarlo, pues voy a utilizar el comando que se llama polilínea. Entonces, estos comandos que comúnmente vamos a utilizar o se utilizan en topografía al momento de reconstruir polígonos, pues son entidades, ¿ya? El punto es una entidad, la línea es una entidad y la polilínea es una entidad, el cual nos permite a nosotros el poder dibujar en AutoCAD el objeto que tenemos nosotros como objeto de estudio. En este caso es un polígono medido en campo, ¿ya? Entonces, si aquí estamos ingresando únicamente las coordenadas resultantes de esa medición. Ahora, entonces vamos a utilizar la polilínea, ¿ya? No confundamos, en AutoCAD también hay otro comando que se llama polygon, ¿ya? Pero que ese comando no funciona para poder dibujar el polígono, ¿ya? Entonces, la que se utiliza es la polilínea, ¿ya? Polyline o polilínea en español, y el comando de manera abreviada se denomina PL. Entonces, en la entrada dinámica nosotros escribimos PL y ya tenemos el comando seleccionado, le damos Enter y ya podemos nosotros a dibujar. Y vamos a dibujar de acuerdo a, al derrotero, ¿ya? O al croquis que nos proporcione el operador o el agrimensor o el trabajador, como ustedes le quieran denominar. Entonces, a partir de esa información, nosotros empezamos a dibujar, punto por punto, ¿ya? Entonces, me posiciono sobre cada coordenada o cada vértice, ¿sí? Y cuando ya estoy en el penúltimo vértice, ¿ya? Entonces, con la letra C, vengo y cierro el polígono. Y entonces yo ya tengo el polígono medido. Entonces, para poder calcularle el área, voy a oprimir 2 veces A, que es la forma abreviada del comando área.
Le doy Enter y voy a tener otros subcomandos para poder obtener el área de ese polígono. Como, como utilizamos la polilínea, nosotros le podemos decir que seleccione un objeto y que ese objeto le determine el área. Oprimimos O, Enter, seleccionamos el objeto, ¿ya? Como ven, me posiciono sobre el objeto y resalta un poco más en tonalidad de color blanco. Le doy Enter y ya sea que en la entrada dinámica ustedes logren ver el área y el perímetro, o si no, se van a la parte de la barra de comandos. Y nos dice que tenemos un área de 406.444.3255. Esa sería una de las formas de dibujar un polígono. ¿Ya? Va. Y esta sería también la forma de ingresar coordenadas rectangulares. Ahora bien, vamos a dibujar el mismo polígono, solo que a través eh, de coordenadas polares. Entonces, va. Con las coordenadas polares, pues está la particularidad de que necesitamos distancia horizontal o distancia y un ángulo. Este ángulo puede ser azimutal o puede ser un ángulo en rumbo, ¿ya? Pero como vieron ustedes de que al inicio configuramos nuestras unidades de dibujo, lo configuramos para que nos reconozca ángulo azimutal, porque uno de esos pasos, nosotros activamos el check de a favor de las agujas del reloj, ¿ya? Entonces nos va a reconocer grados, minutos y segundos, con 2 decimales los segundos, ¿sí? Entonces, prácticamente le estamos diciendo que cuando nosotros ingresamos ese tipo de valores, AutoCAD lo va a reconocer como tal. Y para ingresar una coordenada polar, pues necesitamos eso precisamente, necesitamos una distancia y necesitamos los grados, minutos y segundos. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a teclear? ¿Ya? Para poder ingresar coordenada polar en AutoCAD se necesitan de varios caracteres. Tenemos el arroba, ¿ya? El cual lo podemos obtener con la combinación de teclas de Alt más 64. El menor que lo podemos obtener con la combinación de teclas de Alt más 60. La tecla D o la letra D, pues solo oprimiendo la letra D en el teclado. Y tenemos también el apóstrofe. Acá no se ve, pero ahí está. Le doy el apóstrofe y tenemos comillas. Esos caracteres son los que debemos nosotros utilizar para poder escribir nuestra coordenada polar. Y, y queda como lo vemos acá. ¿Ya? Eh, el primer carácter que debemos ingresar es el arroba. Seguido viene la distancia. Luego viene lo que es el signo menor que. Sumado a eso, tenemos el ángulo, el cual le anteponemos la letra D. Luego vienen los minutos, ¿ya? Usamos el apóstrofe. Luego vienen los segundos con sus decimales y comillas. Prácticamente así es como lo hacemos. Entonces, ahora intentemos con datos reales. Vengo yo y me posiciono en la primera línea de ángulos y distancia.
Entonces, oprimo 64, ¿ya? Le ingreso la distancia horizontal de 501.71, ingreso el carácter de menor que y empiezo a anotar el grado, 179 grados. A ese número o a ese valor le voy a teclear la letra D para indicarle a AutoCAD que esos 179 son grados. En inglés, la letra D pues lo identifica como degree, ¿ya? Bueno, ya tenemos 179 grados, ingresamos los minutos, que son 49, el signo de apóstrofe, ingresamos los segundos, 21.02, y cerramos con comillas. Y esa es la coordenada polar, ¿ya? De esa manera se ingresa la coordenada polar, ¿ya? Si nosotros tuviéramos estos caracteres y letras de esta manera como lo tengo yo, podemos usar también la función concatenar, ¿ya? Entonces le doy igual, concat, presiono la tecla Tab y ya puedo ingresar todos los valores y caracteres. Entonces iniciamos con arroba, le doy coma para ingresarle la distancia horizontal, coma, le doy, es, selecciono el menor que, coma, luego el ángulo, ¿ya? Coma, la letra D de grados, coma, los minutos, coma, los segundos, eh, permítame, no, los grados, minutos, voy a seleccionar el apóstrofe, coma, los segundos, coma, y las comillas. Le doy enter. Cierro paréntesis cuando selecciono el último carácter, que es las comillas. Al momento de concatenar, el apóstrofe y las comillas, hay que hacerlo ahí lo tenemos. ¿Ya?
Ah, ya. Hay que tener cuidado a la hora de concatenar los caracteres, porque tienen que estar en un orden de acuerdo, al igual que que los, que las coordenadas azimutales y la distancia horizontal, y no debe de estar de manera horizontal, sino que todo tiene que estar en vertical. Entonces, al igual que hicimos con las coordenadas rectangulares, seleccionamos y escogemos qué entidad queremos. Si es punto, ¿bien? Entonces vamos a escoger múltiple, punto, y pegamos los puntos. Bien, lo vamos a hacer de este lado. Vamos a escoger primero mejor vamos a trabajar en línea. Hacemos el primer punto, pegamos el resto, línea, ponemos el primer punto en la pantalla gráfica y pegamos el resto.
Entonces, solo de acuerdo al tiempo que tenemos, que ya se nos agotó, entonces cuando nosotros ingresamos una coordenada polar, podemos utilizar una entidad en línea o podemos utilizar una entidad de polilínea. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que vamos a seleccionar un punto de partida dentro de la pantalla gráfica, ¿ya? Y vamos a seleccionar o copiar la coordenada polar. Entonces, lo pegamos en la barra de comandos, le damos Enter y ya tenemos la línea, ¿ya? Desde el punto de origen hacia en donde se ubica el final de esa entidad. En este caso utilizamos línea. Y así, de manera continua, si seguimos ingresando valores, siempre tenemos que indicarle a AutoCAD de dónde debe de partir para poder dibujar esa coordenada polar, ¿ya? Y así sucesivamente, pues vamos a llegar a dibujar lo que es el polígono el polígono medido, solo que dibujado a través de coordenada polar y lo que dibujamos a través de coordenadas rectangulares. Entonces, eh, por el tiempo, considero de que hasta acá llegamos con el curso, esperando de que esta última parte pues lo hayamos aprovechado en cuanto a los conocimientos que son muy básicos, pero que en otro momento pues les sirva eh, para no iniciar desde cero, ¿ya? Entonces, les agradezco la atención por el curso y nos vemos en una próxima. Pasen feliz día.